Voy a hablaros de las diferencias entre la quimioterapia y la inmunoterapia. Realmente tenéis que tener en cuenta que ambos tratamientos tienen el mismo objetivo terapéutico, que es destruir células tumorales y evitar que avancen en su crecimiento y desarrollo. Pero las formas de actuación y, por tanto, los efectos secundarios van a ser diferentes. Por un lado, tenemos la quimioterapia, que lo que hace es atacar a las células tumorales directamente. ¿Y cómo lo hace? Pues actuando sobre la maquinaria de división celular. Si a nivel genético, a nivel de cromosomas, a nivel de vías de reproducción celular, utilizamos fármacos que bloquean estos mecanismos, lo que vamos a producir es una muerte celular programada y una falta de avance de esas células hacia la duplicación y a la reproducción. La quimioterapia actúa a ese nivel y esto es una forma bastante general de actuar porque todas las células tienen un mecanismo de reproducción similar, salvando algunas distancias, y es por eso que se han ido poco a poco investigando terapias más específicas, no quimioterapias tan generalizadas que actúen a nivel de todas las células en su maquinaria de reproducción, sino a nivel de determinados marcadores y proteínas y receptores que fueran más específicos de algunas células y de algunos tumores. Es así como llegamos a un tipo de quimioterapia que se denomina quimioterapia dirigida. ¿Vale? Las terapias dirigidas son aquellas que van dirigidas, como su nombre indica, a una diana terapéutica. Esas dianas terapéuticas pueden ser proteínas, marcadores o vías de señalización que se han detectado de manera específica en algún tipo de tumor, en algún tipo de célula tumoral, y se han desarrollado para que el tratamiento sea más específico y más personalizado. Algún ejemplo de estas terapias dirigidas pueden ser las mutaciones EGFR o las translocaciones ALK, que son genes que se han detectado en algunos cánceres de pulmón. Otro tipo de terapias pueden ser los anticuerpos anti-ER2, que van destinados al receptor ER2 de las células tumorales del cáncer de mama, siempre que esto sea posible porque se encuentra activo ese receptor. También podríamos hablar de terapias dirigidas como, por ejemplo, la hormonoterapia, en el caso del cáncer de mama hormonosensible. También podríamos hablar de las terapias anti-BRAF, que son para el melanoma. En un 50% de los casos existe una mutación en el codón V600E del gen BRAF y esto nos permite utilizar terapias dirigidas a ese gen, y así podría seguir dando ejemplos. Pero lo que quiero que entendáis es que no se van a poder emplear. Siempre hay que hacer un estudio molecular previo para saber si lo podemos emplear. Normalmente las terapias dirigidas siempre van a suponer un plus al tratamiento precisamente por esa individualización y esa especificidad que va a permitir en la mayoría de los casos controlar mejor a los tumores. Sin embargo, tenemos otro tipo de tratamiento que es la inmunoterapia, que si bien el objetivo es lo mismo, la forma de actuación no tiene nada que ver. Actúa a nivel del sistema inmune, reforzándolo para que pueda vencer al tumor y al avance tumoral, intentando detener las células del propio sistema inmune. Esto es debido a que normalmente las células tumorales se producen en nuestro cuerpo a diario, pero el sistema inmune de cada persona es capaz de detenerlas, sobre todo a través de los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer. Lo que pasa es que los mecanismos de resistencia del tumor evitan que esto ocurra. El tumor va desarrollando mecanismos de evasión, tanto para poder reproducirse más rápidamente como para que el sistema inmune no pueda detectarlas. Pero la forma de detección de las células tumorales es parecida a la que podría ser con cualquier otro germen o microorganismo infeccioso, virus y bacterias, que una vez que se detecta que es extraño y que va a hacer daño, lo tienen que eliminar. La inmunoterapia, por tanto, lo que hace es actuar a nivel de unas vías de señalización que comunican al linfocito y a las células natural killer con el tumor. Normalmente los tumores expresan en sus membranas y a nivel de receptores unas moléculas que el sistema inmune puede identificar para saber que esa célula es tumoral y eliminarla. Así que lo que hace la inmunoterapia es estimular de una manera mucho más fuerte ese vínculo para que el tumor pueda ser realmente reconocido por nuestras células inmunológicas y de esa manera ser eliminado. Como podéis ver, los efectos secundarios van a depender obviamente del mecanismo de acción. Si bien la inmunoterapia va a tener efectos que tienen que ver con una hiperestimulación del sistema inmune, la quimioterapia tiene más que ver con efectos de destrucción celular.
El sistema inmune hiperestimulado da lugar a síndromes que se asemejan mucho a enfermedades autoinmunes y puede aparecer a cualquier nivel del cuerpo. Por ejemplo, si se afecta la glándula tiroides, aparecerán tiroiditis y falta de función tiroidea normal. Si aparece a nivel cerebral, hipofisitis o encefalitis. A nivel gastrointestinal, que son muy frecuentes, hepatitis, colitis, pueden aparecer dermatitis, neumonitis. El tratamiento va a depender del grado de afectación y sobre todo es con corticoides e incluso con inmunosupresores si las circunstancias son graves. La inmunoterapia normalmente se tolera muy bien, pero siempre hay que tener muy en cuenta los efectos secundarios. En el caso de la quimioterapia, estos efectos secundarios aparecen de una manera más rápida y más reproducible, pero con la inmunoterapia, como el sistema inmune puede estar activo mucho tiempo, hay veces que no aparecen nada más administrar los fármacos, sino que aparecen incluso reacciones retardadas. La quimioterapia, como bien digo, tiene unos efectos secundarios más inmediatos. Suelen aparecer a partir de la primera semana y dependen mucho de la capacidad de asimilación de cada paciente. Muchas veces es impredecible que los efectos secundarios vayan a ocurrir o no. Son muy frecuentes las afectaciones de las mucosas y de las células sanguíneas porque estas células tienen una capacidad de reproducción muy rápida, al igual que las células tumorales, y son identificadas por esas formas de actuación de la quimioterapia. Así que es frecuente que aparezcan alteraciones en la sangre como la anemia, la trombopenia y la neutropenia, y también afectaciones como las náuseas, vómitos y las diarreas. También se afectan otras mucosas como la mucosa oral y se produce sequedad vaginal, sequedad ocular, y es muy importante que se tengan en cuenta afectaciones que pueden ser orgánicas, severas, que dependen de la forma de actuación de cada fármaco. Pero hay algunos que tienen una mayor predilección por la afectación, por ejemplo, hepática o renal. Otros pueden producir ototoxicidad, como por ejemplo en los platinos, y muy importante, sobre todo, algunos fármacos como las antraciclinas, el trastuzumab y otra serie de quimioterapias que en mayor o menor medida pueden producir cardiotoxicidad. Si nosotros no preveemos estos efectos secundarios y no los revertimos a tiempo, pueden generar secuelas a largo plazo. Pasa lo mismo con la afectación nerviosa, la afectación neuropática, que pueden los pacientes quedarse con una invalidación de la capacidad de sensibilidad y de propiocepción si no detenemos o ajustamos las dosis de quimioterapia a tiempo. En el caso de la inmunoterapia, cuando nosotros revertimos el efecto del fármaco, lo normal es que rápidamente el paciente empiece a mejorar y a largo plazo puede que no vuelva a ocurrir, pero tampoco nos lo aseguramos. Así que espero que os haya quedado un poco más claro la diferencia entre la quimioterapia y la inmunoterapia, y os recuerdo que el objetivo es el mismo. Y si alguna vez os preguntan o vosotros mismos os preguntáis las formas de administración, la quimioterapia se puede dar por vía oral o por vía intravenosa y depende de la formulación farmacéutica. No es que tenga una mayor o menor eficacia siendo vía oral que vía intravenosa, sino que dependiendo del fármaco, la forma de administración, porque se ha patentado así y se ha establecido así, es por vía oral o intravenosa, mientras que la inmunoterapia hasta la fecha solamente se puede administrar por vía intravenosa.